Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase. El día de hoy vamos a hablar acerca de los signos de puntuación, que es algo muy importante el saber cómo y cuándo utilizarlo. Bueno, vamos a comenzar con los 2 puntos. Se utilizan en estos casos. Número 1, antes de que tú vayas a citar palabras o pensamientos que una persona dijo. Ejemplo, pon atención, aquí tenemos Luis XIV dijo, el Estado soy yo. Entonces dijo, 2 puntos, y ya luego lo que él dijo, ¿verdad? Número 2, cuando la segunda oración es una explicación, es una consecuencia o resumen de la anterior, o sea, de la primera oración. Aquí tenemos una oración. Escuchó con atención, 2 puntos. No se oía ni cantar a un grillo. Tenemos el tercer caso del uso antes de una enumeración y después de expresiones como las siguientes. ¿Cómo sigue? Son, a saber, etc. Que generalmente introducen también una enumeración. 2 puntos. Ejemplo. Algunos héroes de la independencia son, aquí tenemos una enumeración, Hidalgo, Allende, Aldama y la Corregidora. Muy bien. Número 4. Después de las fórmulas de cortesía o de saludo con las que iniciamos una carta, un discurso, una circular, etc. 2 puntos. Por ejemplo, mamá, 2 puntos. Voy a llegar tarde a cenar porque tengo que hacer un trabajo en equipo, según. Pero bueno, así se escribe. Muy bien. También tenemos el uso de las comillas, que son un signo ortográfico doble y que se pone al principio y al final de las frases como citas, por ejemplo, impresos o manuscritos. Las comillas se colocan pegadas a la primera y a la última palabra que se encierra. ¿Ok? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Número 1, para la reproducción de citas textuales. El respeto al derecho ajeno es la paz. Ciertas citas textuales entre comillas, así. Tenemos el número 2, cuando queremos destacar un vocablo en otro idioma. Por ejemplo, hola, brother, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Para qué más usamos? Para citar títulos de libros, cuadros, obras musicales, etc. Por ejemplo, mi libro favorito es El niño con la pijama de rayas. Aquí dice el pijama, es la pijama de rayas. Muy bien. Número 4. Para destacar algún comentario irónico o de burla. Pierde tu equipo por 5 goles y sigues diciendo que son los mejores. O sea, por eso a veces usamos la expresión entre comillas. O sea, destacar una expresión que queda en evidencia. Muy bien. Número 5, para explicar el significado de una palabra. Mi hermano va a contraer nupcias, en otras palabras, se va a casar. ¿Ok? A continuación, vamos a conocer las diferentes reglas del uso del paréntesis. Número 1. Para intercalar fechas, lugares, significados de siglas, el autor u obras citados. Por ejemplo, en la ONU. Y ya entre paréntesis pones que es la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Cierra paréntesis. Se busca resolver cualquier conflicto armado entre países. ¿Para qué más? Cuando se interrumpe la oración con algún dato aclaratorio o incidental. Por eso a veces decimos nosotros, bueno, vamos a hacer un paréntesis, o sea, que vamos a interrumpir un ratito. Después de unos minutos, y al paréntesis, que parecieron horas, por cierto, y de ahí continúa, llegó la mesera con nuestras hamburguesas. Bueno, aquí tenemos el uso de los 3 puntos suspensivos, que es muy importante, también son muy importantes saberlos colocar cuándo y dónde, ¿verdad? Los puntos suspensivos se conforman de 3 puntos. No 2, solo 3, ni 2 ni más. 3 puntos. Manifiestan una pausa cuyo objetivo es dejar el discurso en suspenso. Se escriben siempre pegados a la palabra o signo que les antecede, o sea, a la palabra o al signo. Y
separados por un espacio de la palabra o del signo que le sucede, excepto de que se trate de otro signo de puntuación. ¿Ok? Entonces, los suspensivos, aquí vamos a ver cuál es el uso número 1 para señalar un silencio o interrupción que indica duda o temor. Creo que la comida, 3 puntos suspensivos, se quemó. Número 2, para crear cierta expectación en el lector. Es increíble. Voy a poder ir al partido de fútbol de la selección. ¿Ok? Y número 3, para indicar que algo se ha eliminado en la cita que se transcribe. Puedo escribir los versos, sentir que la he perdido. Y aquí va 3 puntos suspensivos. Muy bien. Tenemos también el uso del guión largo y del guión corto. El guión corto es un signo ortográfico que se emplea para unir palabras o bien para indicar la división de palabras al final de la línea o del renglón. Número 1, ¿para qué lo hizo? Para separar, lo utilizo para separar elementos que forman una palabra compuesta. Elementos que forman una palabra compuesta. El examen será teórico práctico. Número 2, para separar las sílabas de una palabra. Ferrocarril, ¿ok? Y número 3, para separar las sílabas de una palabra que no cupo en el renglón, en este caso, pero siempre deben separarse las palabras en sílabas, por eso es necesario conocer cómo se separan las sílabas y no hacer separaciones que no tienen sentido y que no son correctas. Por ejemplo, poner constitucional es incorrecto. ¿Cómo es correcto? Constitucional. Es la manera correcta de separar en sílabas la palabra. ¿Ok? Bueno. Y por otro lado tenemos el guión largo, que no es el mismo. El guión largo. Entonces, el guión largo se usa en los diálogos. Por ejemplo, ¿cómo le va, señor García? Y ahí contesta el señor García. El guión indica que la otra persona está respondiendo, muy bien, recuperándome del resfriado. Y otro uso del guión largo se usa para intercalar frases y oraciones que interrumpen momentáneamente el texto. Por ejemplo, el dirigente del fútbol nacional indicó que la FIFA, organización deportiva que reúne más países que las Naciones Unidas, tiene confianza en el que el mundial tendrá mucha audiencia por televisión. Y continuamos entonces con los signos de interrogación y de admiración. Los signos de interrogación y de admiración sirven para representar en la escritura respectivamente la entonación interrogativa o exclamativa del enunciado. Son signos dobles que de forma obligatoria, ojo, obligatoria, deben ubicarse en las palabras al inicio y el final de la expresión correspondiente. Regularmente nosotros lo usamos al final, pero eso solamente se habla en inglés. Pero correctamente en nuestra ortografía van al principio y al final, ¿verdad? Y separados por un espacio en blanco de las palabras de las oraciones cercanas. Pero cuando es otro signo de puntuación, el elemento que sigue no se deja espacio. Con excepción de una oración de cierre de periodo, caso en el que no debe colocarse pues el punto. Tenemos entonces algunas normas. Número 1, se colocan al principio y al final de las oraciones interrogativas y exclamativas. Por ejemplo, ¿cuándo llegaste? Qué gusto me da encontrarte. Número 2, se escribe en donde comience la interrogación o exclamación, así sea en medio de la oración. En este caso debe colocarse una coma antes de la pregunta o de la exclamación. Por ejemplo, llegando al final del camino se preguntó a sí mismo, ¿voy en el camino correcto? Lo pensó un momento y se dijo, ya lo creo, y siguió avanzando. Y te das cuenta que tienen una entonación distinta al momento de interpretarlo.